Para poder entender gran parte del contexto histórico de nuestro país, es muy importante, sin duda, tener dos visiones de la historia. La siguiente es una narrativa de Armando Bartra sobre el magonismo, movimiento intelectual liberal que trató y que llevó a la sociedad a visualizar de una manera más política las enormes injusticias de un poder conservador, dictatorial, opresivo, asesino, que asemeja incluso a la derecha actual en México. Es importante tener contextos históricos para comprender en la coyuntura básicamente social en la que estamos viviendo en la actualidad. Durante 3 años, el PLM, Partido Liberal Mexicano, intenta consolidarse como una organización legal a fuerza de cárcel, asesinatos, clausura de periódicos y persecución política. El gobierno de Porfirio Díaz empuja a las libertades y a los liberales a la clandestinidad. De 1901 a 1903, el PLM insiste en declarar una y otra vez que no es revolucionario, que no desea la violencia ni la subversión y que no llama a la insurrección. A fuerza de golpes e intransigencia, el régimen porfirista los lleva a convencerse de que solo su derrocamiento por medio de las armas pueden cambiar el estado de las cosas. La organización liberal crece día a día y con ella la represión. El Club Ponciano Arriaga de San Luis Potosí, que jugaba el papel de centro coordinador, es disuelto en enero de 1902. El mismo año, el Club de Lampazos, Nuevo León, es reprimido y en rápida sucesión caen los grupos de Ciudad Valle, San Nicolás Tolentino, Pachuca, Cuicatlán, Pichucalco. El segundo congreso del PLM, que estaba planeado para febrero de 1902, tiene que suspenderse. Ricardo Flores Magón, que milita en la Asociación Liberal Reformista constituida en la Ciudad de México, sufre en carne propia la tremenda ofensiva y la represión de Porfirio Díaz y es encarcelado 2 veces en 3 años. Su periódico Regeneración es clausurado. Ricardo se hace cargo del hijo del aguizote con la misma suerte. Publica El nieto del aguizote y la imprenta es totalmente destruida. La violencia desatada por el porfirismo no es solamente una respuesta al impetuoso crecimiento del Partido Liberal. En sus primeros años, el PLM se desarrolla sobre todo en una pequeña burguesía ilustrada. Su carácter legislativo y cívico lo lleva a agrupar personalidades democráticas, profesionistas, estudiantes, en su mayoría pertenecientes a la clase media acomodada. Las actividades de estos sectores podrían constituir una molestia, sin embargo, no representaban un peligro real. Lo que en el fondo alarmaba a Porfirio Díaz y a su rica camarilla era el creciente descontento popular que comenzaba a manifestarse en la rebeldía espontánea de un movimiento obrero largamente sometido y explotado. El auténtico peligro estaba en la inminente vinculación de los sectores más radicales de la pequeña burguesía politizada con un movimiento obrero que había sido desmembrado en la primera década del Porfiriato y ahora comenzaba a resurgir. Con el comienzo del siglo, el desarrollo económico porfirista perdió impulso. La tasa de crecimiento de la producción industrial disminuía aceleradamente.
las cotizaciones de las materias primas de origen agrícola aumentaban, el consumo interno decaía. Naturalmente, el mayor peso de esta crisis se descargaba sobre los trabajadores. Desempleo creciente, aumento en los precios de los artículos de consumo y, obviamente, disminución del salario. De 1876 a 1910, el salario real disminuyó de 0,35 a 0,15 centavos, lo que equivale a decir que el ingreso de la gran mayoría de la población mexicana trabajadora se redujo en un 57%. Naturalmente, la crisis y el incremento de la explotación económica tenía que ir acompañado de un mayor despotismo en el régimen fabril, prolongación forzada de la jornada de trabajo, despidos injustificados y una enorme brutalidad de los capataces. Los efectos sociales de esta situación no se hicieron esperar y una tras otra las huelgas, a pesar de ser ilegales, comenzaron a estallar. Las condiciones de los trabajadores eran más que inhumanas. En 1901, los mineros de Matehuala, San Luis Potosí, paralizaron el trabajo durante un mes, protestando contra los altos precios y las malas condiciones de trabajo. En 1903, los obreros de la compañía minera de los Guggenheim, de la misma zona, chocaron con la policía y para someterlos fue necesaria la intervención del ejército mexicano. También en 1903, pero en Río Blanco, Veracruz, los trabajadores textiles se declararon en huelga de brazos caídos, protestando contra el despotismo del capataz. Con estos y otros conflictos se anunciaban las grandes luchas obreras de 1906 y 1908. Mineros, textiles, ferrocarrileros y Díaz se esforzaba por impedir lo inevitable, no solo reprimiendo las huelgas, sino también golpeando los gérmenes de una organización política que amenazaba con fluir con el creciente movimiento obrero espontáneo. La decisiva participación del PLM, ahora ya clandestino y definitivamente revolucionario, en las luchas de 1906 y 1908 es testimonio del enorme fracaso porfirista y de su enorme represión por el hecho de querer conservar él y su pequeño grupo enormes privilegios de riqueza y bienestar en contra de un enorme detrimento de la pobreza de los campesinos y de los trabajadores, como siempre ha sucedido en México, incluso hoy con gobiernos de la derecha, básicamente del PRI y del PAN, así sucedió de igual manera. Fragmento del libro La oveja negra de Armando Bartra, enero del 2024.